Escuchemos las palabras de clausura del acto de conmemoración del 42 aniversario de constitución de la Fuerza Aérea por parte del presidente de la República y jefe supremo del Ejército de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra. Buenas noches, hermanas y hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses, queridos hermanos de la Fuerza Aérea de Nicaragua, queridas familias de los compañeros y compañeras que integran la Fuerza Aérea de Nicaragua. Compañera Rosario, vicepresidente de la República, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, querido hermano, compañero, director general de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Javier Díaz Madrid, querido hermano, compañero, jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, mayor general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, querido hermano, inspector general del Ejército de Nicaragua, mayor general Marvin Elías Corrales Rodríguez, querida compañera ministra de Defensa de la República de Nicaragua, Rosa Adelina Barahona Castro, querido hermano de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, jefe de la Fuerza Aérea, general de brigada Espiro José Basi Aguilar. Queridos hermanos, compañeros de las instituciones del Estado, queridos hermanos, compañeros del Cuerpo de Generales y Oficiales Superiores del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua. Queridos hermanos, jefes de la Fuerza Aérea en la honrosa condición de retiro. Saludamos también a los agregados de defensa, militares, navales, aéreos, adjuntos y jefes de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua. Oficiales de la Fuerza Aérea en la honrosa condición de retiro. Queridos familiares de nuestro general Sandino, que fue el primero con el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, de enfrentarse a la Fuerza Aérea del Imperio Yanqui, que invadía nuestro territorio y bombardeaba a los nicaragüenses. Y fue el general Sandino ahí con su tropa, combatiendo a esa Fuerza Aérea invasora. ...42 años. Y en 42 años se está desarrollando, se está escribiendo
en la vida, en la realidad. Una nueva Nicaragua. Una Nicaragua donde, levantando el pueblo la bandera de nuestro general Sandino, la bandera rojinegra, rescató la bandera azul y blanco. Y en esta plaza conmemoramos la victoria. 42 años. Y con la revolución nació la oportunidad para que el pueblo pudiese por fin ser dueño de su presente y de su futuro. Y con el pueblo acompañando al pueblo, dándole continuidad a ese acompañamiento que a lo largo de la historia le venían dando los luchadores antiimperialistas, anticolonialistas. Se fundó la Fuerza Aérea de Nicaragua. Fuerza Aérea sandinista, a mucha honra. Fuerza Naval sandinista, a mucha honra. Ejército Popular Sandinista, a mucha honra. Orgulloso el pueblo. No podemos olvidar aquellos tiempos. Un pueblo que se siente acompañado, defendido por el pueblo armado. El pueblo armado en el ejército y el pueblo armado en la Policía Nacional. Por eso hemos dicho, y no nos cansaremos de repetir, y esa consigna surgió del pueblo en aquel periodo de los años 80, en lo más crudo de la guerra. El pueblo unido jamás será vencido. Y el pueblo armado jamás será aplastado. Pero cuando hablamos de un pueblo armado, no estamos hablando simplemente de lo que es la organización militar, de lo que son los medios e instrumentos para la defensa, en este caso, los medios de la Fuerza Aérea de Nicaragua. Estamos hablando que detrás de esos fusiles, detrás de esos cañones, detrás de los medios blindados, conduciendo los helicópteros y los aviones, están nicaragüenses con alto de conciencia, de dignidad, de convicción, de que jamás, nunca jamás, el pueblo nicaragüense volverá a estar cargando el yugo del imperio yanqui. Y bueno, fuimos avanzando, fuimos desarrollándonos en todos los campos. Y en el periodo de los 80, indiscutiblemente que la Fuerza Aérea jugó un papel fundamental. Con todo el pueblo, con toda
las unidades del ejército, con todos los compañeros del Ministerio del Interior, un solo puño, un solo pueblo, defendiendo la revolución. Y logramos defenderla. Porque así como los yanquis habían intentado destruir al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y con él el ideario de nuestro general Sandino, la verdad es que no lo lograron. Fue más fuerte, mucho más poderoso el pensamiento, la dignidad, la práctica de los combatientes del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional encabezados por nuestro general Sandino, que de todo el poderío del imperio yanqui, que nos lanzó una guerra durante 10 años. Y así como no pudieron vencer a nuestro general y tuvieron que retirarse y recurrir después a la trampa, también aquí no lograron abrir la cabeza de playa que querían abrir en el norte de nuestro país, ahí en la zona de Teotecacinte, Jalapa, para adentro, que es el punto que ellos siempre aspiraban a dominar, y dominando ese punto, bueno, entonces entrarían las tropas yanquis que ya están instaladas en países vecinos. No lo lograron. No lo lograron. Y yo diría que en un alto espíritu de dignidad, el gobierno de Nicaragua, en ese momento con la Asamblea Nacional, el ejército, la policía, todos estuvimos de acuerdo que era un nuevo paso para construir una Nicaragua más unida. Era un nuevo paso muy importante, una señal muy importante. Darle al ejército, darle a la policía el nombre de Ejército de Nicaragua. Nicaragua es Sandino, Nicaragua es Darío, Nicaragua es Diriangén, Nicaragua es Andrés Castro, Nicaragua es Celedón. Sí, esa es Nicaragua. Nicaragua es Carlos Fonseca, Nicaragua es el Frente Sandinista. Y se dio ese paso trascendental, que no fue ninguna capitulación, al contrario, es una señal de fortaleza, de que estas eran y son instituciones que no estaban pegadas con saliva a una consigna, a un nombre, sino que son instituciones que estaban y están conscientemente comprometidas con el pueblo nicaragüense en la defensa de la soberanía de la patria, en la defensa de la autodeterminación, en la defensa de la seguridad de todos los nicaragüenses, sin excepción alguna, sin excepción alguna. Una lección, cuando ellos querían destruir y hacer desaparecer al ejército y la policía, dimos ese paso. Y pasaron 17 años tratando de destruir al ejército y a la policía. Y aquí está ese ejército, está la policía,
está hoy más firme que nunca, más desarrollada que nunca, más respetada por todo el pueblo que nunca, más reconocida internacionalmente por su profesionalismo, por sus capacidades para defender lo que cabe defender y estamos obligados a defender de esta Nicaragua de Darío y de Sandino. Queridos hermanos, queridos compañeros, este día estamos iniciando la jornada de lo que fue el proceso de nacimiento y luego ahí se inició el crecimiento, del nacimiento vino el crecimiento del ejército y nació con la Fuerza Aérea y continuó con la Fuerza Naval y se instituyó formalmente la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval como ramas del Ejército de Nicaragua en el mes de septiembre de ese año. Y desde entonces Nicaragua tiene un ejército formado por hombres y mujeres de extracción humilde, de extracción popular. Este no es un ejército que esté tomado por la aristocracia y la burguesía, que tomó los ejércitos y coordinaron aquel terrible crimen en toda nuestra América, incluyendo Nicaragua, el Plan Cóndor. Y ahí está encabezando el Plan Cóndor el monstruo de los yanquis que está al frente de Chile, Pinochet. Y están los otros golpistas que en Argentina se dedicaron a asesinar, a secuestrar niños, a arrancárselos de las manos de sus padres y repartirse entre ellos como que era un botín a los niños. Y los niños creciendo, creyendo que esos criminales que habían asesinado a sus padres eran sus papás. ¿Qué crimen más horrendo? A esos extremos llega el comportamiento del imperio yanqui, violando derechos humanos sagrados como esos, promoviendo y cometiendo actos brutales como esos, y enviando aquí una planilla de militares argentinos a sumarse a la guerra. No lo olvidamos, no lo olvidamos. Alguno de ellos fue capturado. Y eso no fue más que una prueba, como cuando capturamos a Asenfof. Era la prueba más que evidente de cómo el imperio yanqui estaba, una vez más, intentando adueñarse de Nicaragua. Siguiendo los pasos de los colonialistas españoles que a sangre y fuego se hicieron dueños de nuestra patria, manipulando de forma brutal y desvergonzada, a la par de la cruz, la espada, a la par de la cruz, el robo de las tierras de nuestros antepasados, a la par de la cruz, los crímenes más brutales que se cometían contra nuestros antepasados, que se atrevían a defender
sus derechos, porque eran ellos los que vivían en estas tierras, eran ellos los dueños de estas tierras, eran ellos los dueños de las montañas, del aire que se respiraba en estas tierras de Nicaragua y de nuestra América, desde Canadá hasta la Patagonia. Y con la cruz y espada hicieron una combinación perfecta, mancillando a Cristo, utilizando a Cristo, ¿Qué figura más noble que Cristo? Dispuesto a dar la vida, y ellos utilizando a Cristo para destruir la vida entre nuestros antepasados indígenas. Y pues fueron billones los exterminados. Y vemos cómo esa es una historia que no termina, porque se van descubriendo crímenes horrendos cada vez más, de todo tipo, como los que se están descubriendo en Canadá, donde los niños de los indígenas, por decisión y capricho de los conquistadores, fueron puestos en manos de quienes se decían representantes de Cristo. ¿Y qué hicieron ahí con los niños? Terminaron asesinándolos. Y ahí están descubriendo las fosas en Canadá. Crímenes horrendos que demandan castigo, que merecen castigo. Esos son verdaderos genocidios. No un niño, no son 10 niños, son centenares de niños y niñas los que están apareciendo ahí. ¿Y dónde están los yanquis condenando esos crímenes y condenando al gobierno canadiense? ¿Y dónde está el gobierno canadiense asumiendo su responsabilidad? Porque ellos son continuidad de esa historia de crímenes y de violación a los derechos humanos. ¿Y dónde están los autodenominados demócratas y defensores de los derechos humanos en América Latina y el Caribe? Están al servicio de los yanquis y no condenan esos crímenes. Guardan silencio cómplice. Guardan silencio cómplice. Queridos hermanos, queridos compañeros, como les decía, pasamos por ese periodo de 17 años, 18 años, donde están estrangulando los gobiernos de derecha aquí, están estrangulando al ejército, a la policía, querían hacerlos desaparecer. Eso lo mantienen todavía en sus objetivos, pero ni siquiera lo hacen de manera secreta, sino que divulgan esa posición y se van a los Estados Unidos a decir a los yanquis que ellos están listos para que los yanquis los pongan a ellos en el gobierno, y entonces van a desaparecer al ejército y a la policía, y que desapareciendo el ejército y la policía van a dominar al pueblo nicaragüense, y que van a poder entonces quitarle las tierras a los campesinos, esos títulos de propiedad que les estamos entregando todos los días, que se los van a robar, y establecer aquí un régimen, ese régimen que ha sido calificado como capitalismo salvaje, donde no hay corazón para compartir un poco, donde no existe el principio de la solidaridad, donde no existe el principio del amor, donde lo que priva es el principio de acumular riqueza a toda costa, que es lo que hacen los imperialistas de la tierra, acumular riqueza a toda costa, y no les importa la sangre que corra, tanto de los pueblos que ellos invaden, bombardean, lanzando hasta bombas atómicas, como lo hicieron en Hiroshima y Nagasaki, como tampoco les importa la sangre
de los jóvenes norteamericanos y latinoamericanos que son enviados a combatir a esas tierras. Es un proceso que retornó una mayor fuerza en el año 2007, donde estábamos totalmente convencidos que había que trabajar para fortalecer la unidad de todo el pueblo, la unidad de la nación. Y se logró del 2007 hasta el 2018. Se logró mantener esa cohesión, esa unidad, crecimiento económico, beneficios para la población, los programas generosos del ALBA, esos programas generosos del ALBA, que los maldecían, esos programas. ¿Quiénes? Los que se dan cuenta que no podían hacer el gran negocio mientras existieran los programas del ALBA. Porque los programas del ALBA no buscaban el enriquecimiento. Nuestro hermano, el comandante Hugo Chávez, cuando con Fidel lanzaron esta iniciativa, nunca lo hicieron pensando que iban a enriquecer sus bolsillos o que se iba a volver más rica Venezuela y Cuba. No, ellos lo que querían era darle una mano a los pueblos de nuestra región. Y con Fidel estaba Raúl, y con Chávez estaba Nicolás, parte de ese proceso. Y con Fidel y Raúl estaba nuestro hermano Miguel Díaz-Canel, hoy presidente de Cuba, al cual saludamos y expresamos nuestra solidaridad, y que vino aquí a Nicaragua. Y vino a Nicaragua no a meterse a un hotel de lujo, como hacen los golpistas, sino que vino a Nicaragua a convivir, a compartir con los hermanos nicaragüenses en el campo, en tiempos de guerra. Y hicieron el otro intento en abril. Hicieron el otro intento. El intento de provocar, como dicen ahora, un cambio de régimen, un cambio de sistema. Ellos estaban claros que golpe de Estado no era posible en Nicaragua, porque para golpe de Estado se necesita ejército y policía. Y ellos estaban claros que esa no estaba en sus posibilidades. El golpe de Estado ellos lo concebían, ellos con sus actos de terror, y luego los yanquis invadiendo nuestra patria. Ellos haciendo y preparando las condiciones, y que luego el yanqui invadiera nuestra patria. Pero el pueblo con sabiduría, las instituciones del ejército y la policía con sabiduría, con una gran paciencia, con un gran control. Yo decía, Dios nos ha dado una gran fortaleza para tener la paciencia de Job. Y ellos fueron los que se exhibieron. Cada día que pasaba, se exhibían más. Cada día que pasaba, era mayor el repudio del pueblo contra los crímenes que están cometiendo. Bendecidos también, igual que en la colonia, por algunos fariseos. Cristo les llamó fariseos cuando los encontró en el templo y los sacó a latigazos. Y los fariseos no han desaparecido.
Ahí andan vestidos elegantes. Y hablando como que fuesen unos santos. Y ahí basta levantar un poquito ahí. Y lo que se encuentra es de inmundicia. Inmundicia. Donde no hay ningún respeto a Cristo, ningún respeto a Dios. Y ahí, como les decía, con la paciencia de Job, con inteligencia, y luego que ellos se dieron a conocer en su brutalidad, en sus crímenes, ya por la modernidad filmados en sus propios teléfonos y luego divulgados por las redes. Cuando torturaban, asesinaban, cuando quemaban escuelas, cuando quemaban puestos de salud, cuando quemaban alcaldías, cuando quemaban las casas de hermanos nicaragüenses y cuando quemaban a los nicaragüenses. Entonces, bueno, el pueblo entendió perfectamente y el pueblo pidió y pedía que era hora ya de restablecer la estabilidad, la paz en nuestro país. Y se procedió y se restableció la paz y la estabilidad. Y estamos gozando de esa paz y esa estabilidad. Tenemos nuevos retos. Las elecciones, otro gran reto que tenemos, porque están conspirando contra las elecciones. Pero estamos seguros que así como Nicaragua ha salido vencedora frente a ese poderoso y brutal enemigo, que es el colonialismo, que es el neocolonialismo, que es el imperialismo, en los diferentes momentos de nuestra historia, que se han creído con el derecho a adueñarse de nuestras tierras y a adueñarse de las familias nicaragüenses y hacerlas trabajar como esclavos. Eso ya no volverá. Esa historia quedó enterrada, como decía el poeta José Coronel Urtecho, quedó enterrada en el basurero de la historia. Ahí están ellos, que se den cuenta que están ahí en las inmundicias del basurero de la historia. Ahí se están revolcando y se seguirán revolcando, porque este pueblo seguirá defendiendo la paz, la estabilidad, el derecho a trabajar, el derecho a vivir, el derecho a tener su negocio, el derecho a que le construyan carreteras, viviendas, escuelas, hospitales, puestos de salud, el derecho a que se les construyan calles. O sea, un gobierno del pueblo para el pueblo, y por eso decimos el pueblo presidente. Y venimos venciendo frente a los ataques de nuestros adversarios políticos, históricos, y venimos venciendo también a pesar de la pandemia. Y agradecemos la cooperación que hemos venido recibiendo con la vacuna. Hoy entró otro lote de vacunas. Ahí, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Bueno, ahí vienen creciendo el número de vacunas. Y las vacunas que se van privilegiando para las personas que están en condiciones más frágiles, más delicadas. Y ahí vamos avanzando. Y tendremos la paciencia para seguir haciendo las gestiones como las hemos hecho y las seguiremos haciendo para que llegue el momento en que ya tengamos
a todos los nicaragüenses vacunados. Y a seguir trabajando en estas condiciones. Es decir, que la pandemia que la manipulaba el imperio yanqui y los servidores del imperio yanqui, tratando de sembrar el caos y paralizar la economía, la pandemia no nos ha logrado vencer, no ha paralizado este país, ni nos va a lograr vencer por mucho que la manipulen nuestros enemigos y el imperio yanqui. Y al contrario, se multiplica la atención médica en nuestro país. Se multiplican los servicios sociales en nuestro país. Y eso nos permite también, como ya lo señalaba el general Avilés, nos permite fortalecer a las instituciones del pueblo, para la defensa del pueblo, para la defensa de la soberanía del país, que es fundamental para la estabilidad de que gozamos los nicaragüenses. Felicidades, queridos hermanos, que han recibido estos reconocimientos este día. Nuestro corazón siempre, no recordando, sino comprometido con la sangre derramada por los hermanos que en diferentes circunstancias han fallecido en el cumplimiento del deber. Para ellos, honor y gloria. Para sus familias, honor y gloria. Para el pueblo de Nicaragua, honor y gloria por estas nuevas victorias que estamos alcanzando. ¡Que viva la Fuerza Aérea de Nicaragua! ¡Que viva el Ejército de Nicaragua en su 42 aniversario! ¡Y que viva Nicaragua, bendita y siempre libre! Patria y libertad, dijo nuestro general Sandino. Patria libre o morir, lo hemos dicho en el campo de batalla cuando nos han agredido y cuando nos han desafiado. Patria, paz, amor, respeto y reconciliación es la consigna que levantamos y que es la que deberá prevalecer a lo largo del tiempo. ¡Que viva Nicaragua, bendita y siempre libre!